said, imputation means to charge to one's account. Como ya dijimos, la imputación significa cargar a nuestra cuenta. And throughout the course of Scripture, there are three instances of imputation. Y a lo largo de la escritura hay tres ejemplos de imputación. The first imputation, the first instance is when Adam's sin was imputed to the human race. El primer ejemplo que vemos es cuando el pecado de Adán se imputó a la raza humana. Basically, because of Adam's sin, all who came from Adam are sinners by nature. Básicamente, después de que Adán pecó, todos los que vienen después de él son pecadores por naturaleza. The second instance of imputation El siguiente o el segundo ejemplo de imputación is when the sins of the elect were imputed to Christ. fue cuando los pecados de los elegidos fueron imputados sobre Cristo o a Cristo. The Bible tells us that Christ was made sin for us. La Biblia dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. No, I'm sorry, verse 5. Segunda de Corintios, chapter. 21, 5:21. 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. In fact, in this verse, we see both the second and third instance of imputation. De hecho, en este versículo vemos la segunda y el segundo y el tercer ejemplo de imputación. The first part of the verse says, "For he hath made him to be sin for us who knew no sin." Mire la primera parte del versículo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. God imputed our sins to Christ's account. Dios imputó los pecados nuestros a Cristo. So when he went to the cross, he was bearing our sins in his body. Así que cuando Él fue a la cruz, estaba llevando en su cuerpo nuestros pecados. Christ was not a sinner, Cristo no fue un pecador, but he was a sin-bearing substitute for sinners. pero Él fue un sustituto por los pecadores que llevó sobre sí los pecados. That's what the word made him to be sin for us means. Eso es lo que significa por nosotros lo hizo pecado. The verse does not say that God made Christ a sinner. La escritura no dice que Dios hizo a Cristo un pecador. Christ never committed even a single sin. Cristo nunca cometió ni siquiera un pecado. That's why the verse says, "He who knew no sin." Por eso es que al principio dice, al que no conoció pecado. But he became our sin-bearing substitute by imputation. Sino que Él llegó a ser el sustituto que llevó nuestros pecados por imputación. And then we see the third instance of imputation, Y luego vemos el tercer ejemplo de imputación. also in the same verse, Y está en este mismo versículo, el versículo 21. that we might be made the righteousness of God in him. Escuchen, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Now, I want you to notice we have to be very careful in our exegesis of this verse. Yo quiero que noten que debemos de ser muy cuidadosos en la exégesis de este texto. The verse does not say that God made Christ a sinner. El versículo no dice que Dios hizo a Cristo un pecador. It says he made him to be sin for us. Dice aquí que hizo que Él fuera pecado por nosotros. That imputation of sin to Christ did not make him a sinner, Esa imputación de nuestro pecado a Cristo no lo hizo a Él un pecador. but when God looked at his son, he saw all of our sin. Pero cuando Dios miró a su Hijo, Él vio en Él todo nuestro pecado.
and the wages of sin is death. y la paga del pecado es la muerte. So God poured out his wrath against sin, Así que Dios derramó su ira contra el pecado, which ultimately led to the death of the Son of God on the cross. que en últimas guió a la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Now God had illustrated this kind of imputation all throughout the Old Testament. Ahora, Dios había ilustrado este tipo de imputación a lo largo de todo el New Testament, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Every year on the Day of Atonement, Cada año en el día de la expiación, each Jewish family would come to the tabernacle or the temple and bring a lamb. cada familia judía venía al tabernáculo o al templo y traía un cordero. And they were supposed to bring the very best lamb from their flock. Y se suponía que traían la mejor oveja de su rebaño. And then that lamb was slain and burned on the brazen altar. Y luego este cordero era sacrificado y quemado en el altar. The blood was shed, La sangre era derramada and the promise was that the sins would be covered for 1 year. y la promesa es que los pecados serían cubiertos por un año. This ritual had to be performed every year on the Day of Atonement. Este ritual tenía que ser realizado cada año en el día de la expiación. Now, the purpose of it was to illustrate what the Messiah would do when he came. Ahora, el propósito de esto era mostrar lo que el Mesías haría cuando él viniera. That's why it is significant that when Christ appeared at the beginning of his public ministry, Por eso es que es significativo que cuando Dios aparece al principio de su ministerio, John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. But there was something different about the Lamb of God. Pero había algo diferente acerca del Cordero de Dios. His sacrifice would actually take away sins. Su sacrificio en realidad quitaría los pecados. The lamb in the Old Testament system only provided for the covering of sin for 1 year. El cordero del sistema sacrificial del Antiguo Testamento solamente proveía el cubrir los pecados por un año. But Christ's sacrifice actually took away sin completely. Pero el sacrificio de Cristo en realidad quitó completamente el pecado. It took it completely far away, Lo quitó completamente y lo puso lejos, as far as the east is from the west, tan lejos como está el oriente del occidente, which is an infinite distance. lo cual es una distancia infinita. You know, if you are in an airplane and you always are flying east, Ustedes saben que si ustedes están en un avión y están viajando hacia el oriente, you will never be flying west at any time. ustedes nunca van a estar desde el oriente volando hasta el occidente en ningún momento, nunca estarán volando hacia el occidente. The only way you could fly west is if the plane would turn around and fly west. La única forma de viajar al occidente es que el avión se devuelva y vaya al occidente. So that makes an infinite distance between east and west. Así que eso hace una distancia infinita entre el oriente y el occidente. You know, let me just stop here and give you a science lesson. Voy a parar aquí para darles una lección de ciencia. Isn't it interesting that God chose east and west as the two directions that the sins are as far as the east and west? ¿No les parece a ustedes interesante que Dios haya escogido el oriente y el occidente para decir de que nuestros pecados estarían tan distantes como ellos? That demonstrates that God knew exactly the shape and function of the earth that he created. Eso muestra de que Dios sabía exactamente la figura, la forma y la función de la tierra que Él había creado. It would have been a mistake for God to say that our sins are taken away as far as the north is from the south. Hubiera sido un error que Dios hubiera dicho que nuestros pecados
estarían tan distantes como lo es el norte del sur. You know, if you travel north, Si usted viaja hacia el norte, you will eventually come to the North Pole. eventualmente llegas al Polo Norte. And once you're on the North Pole, Y una vez estás en el Polo Norte, the next step you take in any direction, you're moving south. cualquier paso que tomes, moviéndote en cualquier dirección, estás moviendo hacia el sur. And you can go south for a long ways, Y puedes ir al sur por caminos largos, but eventually you're going to come to the South Pole. pero eventualmente vas a llegar al Polo Sur. And once you're on that spot, Y una vez que llegas allí a ese lugar, the next step you take in any direction, you're going to be moving north. el siguiente paso que tú des en cualquier dirección, estarás moviéndote hacia el norte. So north and south are actually finite distances. Así que el norte y el sur, de hecho, son distancias finitas. But if you're heading straight east in an airplane around the earth, you can go forever and ever and ever, Pero, never stop going east. pero si tú quieres ir desde el occidente al oriente, comienzas a volar y vuelas y nunca llegas al occidente. I suppose you'd have to stop if your airplane ran out of gas. Pues a menos de que el avión se le acabe la gasolina, ya no dejas de volar, ya dejas de volar. But the point is, east and west are infinitely far apart. Y el punto es que el oriente y el occidente están separados infinitamente. And God removed our sins as far as the east is from the west by the sacrifice of Christ. Y Dios, por el sacrificio de Cristo, removió nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, Which was a once and for all sacrifice, el cual fue un sacrificio de una vez y para siempre. because Christ's sacrifice paid for the sins, Porque el sacrificio de Cristo pagó por los pecados. and God was satisfied with the payment, Y Dios fue satisfecho o estuvo satisfecho con el pago. so no future sacrifices would ever be necessary. Así que ningún otro sacrificio futuro sería nunca más necesario. That's why all of the scriptures that speak of the death of Christ Por eso es que todas las escrituras que hablan de la muerte de Cristo, say he died once and for all. Él dice que murió una vez y para siempre. And this, by the way, is what makes the Roman Catholic Mass so horrifying. Eh, This is what makes the Roman Catholic Mass so horrifying. Y esto es lo que hace la misa católico-romana tan horrible. Because in the Mass, they call Christ down from heaven and re-crucify him. Porque en la misa ellos llaman a Cristo desde el cielo y lo recrucifican. And then they magically or mystically change the bread and the wine into the body and blood of Christ. Y luego de manera mágica o mística convierten el pan y el vino en la carne y la sangre de Cristo. And then they give the freshly crucified Christ to the worshipers. Y le dan el recién crucificado, la carne del recién crucificado Cristo a los adoradores que están allí. When they give you the wafer, they say the body of Christ. Cuando le dan la hostia le dice cuerpo de Cristo. And when they give you the cup, they say the blood of Y Christ. cuando dan la copa dice sangre de Cristo. It is absolutely the most blasphemous thing that can happen in what is called a church. Es absolutamente la cosa más blasfema que ocurre en lo que podríamos llamar la iglesia. Christ does not need to be re-crucified over and over and over again. Cristo no necesita ser crucificado una y otra vez. And so, in imputation, Así que en la imputación, Adam's sin was imputed to the human race. el pecado de Adán fue imputado a la raza humana, The sins of the elect were imputed to Christ, los pecados de los elegidos fueron imputados a Cristo and the righteousness of Christ is imputed to the elect. y la justicia de Cristo es imputada a los elegidos. And those are the three instances of imputation in Scripture. Y esos son los tres ejemplos de imputación en las Escrituras. But as we pointed out in the last hour, Pero como dijimos en la última hora, there have been many
deviations from this very clear scriptural doctrine. Han habido muchas desviaciones de esta doctrina escritural tan clara. We already mentioned two deviations, Ya mencionamos dos desviaciones, but I want to present one more pero quiero presentarles una más and then give you the correct interpretation of imputation. y luego darles la interpretación correcta de la imputación. We've already mentioned the Pelagian theory of imputation. Ya hemos mencionado la teoría pelagiana de la imputación. Pelagius taught that God created every soul directly. Pelagio enseñó que Dios creó cada alma directamente. The soul is not generated by the parents, El alma no es generada por los padres, but when the parents conceive a baby in the womb, sino que cuando los padres conciben a un bebé en la matriz, God creates a brand new soul and puts it into that baby. Dios crea un alma nueva y la pone en ese bebé. This is called the creation theory, A esto se le llama la teoría de la creación. and this is what Pelagius believed. Y esto era lo que creía Pelagio. And so he correctly concluded that each person is born innocent and free from sin. Así que concluyó correctamente, según su teoría, que el hombre nace, Innocent and free from sin. nace inocente y libre de pecado. And what this meant was each person had to have his own personal fall into sin. Y lo que significa esto es que cada persona tiene que tener su propia caída personal en pecado. Instead of the sin of Adam being imputed to the entire human race, En lugar de que el pecado de Adán fuera imputado a toda la raza humana, Pelagius said that each person's sin must be imputed to him individually. Pelagio enseñó que cada pecado de cada persona debe de ser imputado a él individualmente. He also taught that it would be possible for a person to not sin. Y él también enseñó que también es posible que una persona no peque. He said that in all likelihood, people will sin, Él dijo que en toda probabilidad las personas pecarán, but because they are born in innocence, pero como nacen en inocencia, each person has the possibility of living a sinless life. toda persona tiene la posibilidad de vivir una vida sin pecado. So Pelagianism was condemned at church councils in the 5th and 6th century. Así que el pelagianismo fue condenado en concilios de la iglesia en el quinto y el sexto siglos. The next view we looked at was the Arminian view, La siguiente perspectiva que miramos fue la perspectiva arminiana. which is sometimes called semi-Pelagianism. Y algunas veces se le llama semipelagianismo. It's sort of like Pelagianism, but not quite. Es algo así como pelagianismo, pero no exactamente. In Arminian view, man was not considered guilty because of Adam's sin. En la perspectiva arminiana o semipelagiana, el hombre no era considerado culpable debido al pecado de Adán. They said when people voluntarily sin, Él dijo o ellos decían que cuando las personas pecaban voluntariamente, even though they have the ability to live righteously, aunque ellos tenían la habilidad de vivir justamente, then and only then would God impute sin to them and count them guilty. entonces justo en ese momento, Dios, en el momento de pecar, Dios les imputaría su pecado y los contaría como culpables. Now, interestingly, they use the same verse that we use, Romans 5:12. Bueno, interesantemente ellos usaron el mismo versículo que nosotros usamos, Romanos 5:12. Let's take a fresh look at Romans 5:12. Vamos a darle una mirada fresca a Romanos 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world. Dice aquí Romanos 5:12, vamos a leerlo literalmente. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, now the one man is Adam, ahora este hombre es Adán, and you must interpret the word world to mean the entire human race. y ustedes deben interpretar la palabra mundo como queriendo decir toda la raza humana. And death by sin, Y dice aquí, y por el pecado la muerte, and so death passed upon all men. dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Now that seems pretty straightforward, doesn't it? ¿Ustedes no les parece que esto se ve directo? Adam's sin was imputed to the human race. Aquí es directo, el pecado de Adán fue imputado a la raza humana. But the Arminian view does not interpret this verse in that way. Pero la perspectiva arminiana no interpreta este versículo de esa forma. They say there is nothing in the verse that indicates that all humanity is suffering the effect of Adam's sin. Dice que no hay forma que este versículo diga que toda la humanidad haya sufrido el efecto del pecado de Adán. They said the verse actually means that when a person agrees with Adam's sin and sins, Look. only then is guilt imputed to them. Lo que dicen ellos que significa este verbo es que este versículo es que cuando una persona está de acuerdo con el pecado de Adán y peca como Adán, entonces en ese momento se le imputa el pecado a él. And so they have to do an awful lot of juggling to make this verse say something it doesn't say. Bueno, tienen que haber hecho muchos malabares para hacer que este versículo diga algo que no dice. It doesn't tell me in the verse that death passed upon all men only when those men decide to sin like Adam did. Allí no está diciendo que todo el pecado pasó a todos los hombres solamente cuando cada hombre decidió pecar como Adán pecó. The Arminian interpretation is a classic example of adding words to the text that are not there. La interpretación de los arminianos es un ejemplo clásico de añadirle al texto palabras que no están en el texto. Now, we're going to look at a third view, Vamos a mirar una perspectiva, una tercera perspectiva. and this is a view that was actually taught in historic Christianity, Y esto es una perspectiva que de hecho fue enseñada en el cristianismo histórico. and it's a view that was actually held by Augustine, Y es una perspectiva que fue abrazada por Agustín Calvin, y Calvino Luther, y Lutero, Shedd, también Shedd and Augustus Strong, y Augusto Strong and others. y también otros. And it's called the seminal view. Se llama la perspectiva seminal. They say that the statement, all sinned, in Romans 5:12, Ellos dicen que la declaración todos pecaron en Romanos 5:12, they say this suggests that all humanity participated in Adam's sin. ellos dicen que esto sugiere que toda la humanidad participó en el pecado de Adán. Since the entire human race are the offspring of Adam and Eve, Puesto que toda la raza humana son los descendientes de Adán y Eva, then every human being was seminally present in Adam when he sinned. entonces todo ser humano estaba seminalmente presente en Adán cuando él pecó. Now, if you don't understand what that means, Bueno, si no entienden lo que eso significa, it means that because every person was born as a result of the increase and multiply by Adam and Eve, eso quiere decir que debido a que todo el mundo nació debido a esa multiplicación de Adán y Eva, then all of us can trace our ancestry back to Adam and Eve, entonces todos nosotros podemos trazar nuestros ancestros hasta Adán y Eva. which means that as far as biologically
speaking, we were all present in Adam when he sinned. Lo que quiere decir es que biológicamente nosotros estábamos presentes en Adán y Eva porque somos sus descendientes. Let me help you understand that by Quiero- giving you an aphorism. Quiero ayudarles a entender esto dándoles un aforismo. A man can count the seeds in an apple, Un hombre puede contar las semillas en una manzana, but only God knows how many apples are in a seed. pero solamente Dios sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Did you translate that really good? ¿Ya? Okay. Did you get it? ¿Lo entendieron? Man can count the seeds in an apple, Los hombres pueden contar las semillas de una manzana, but only God knows how many apples are in a seed. pero solamente Dios conoce cuántas manzanas hay en una semilla. You plant the seed, an apple tree grows, and lots of apples are on there. Sembramos una semilla de manzana, crece un árbol y luego da frutos en él. And then those seeds are planted, and more trees grow, and more apples. Luego estas semillas de este fruto son sembrados, más árboles crecen y hay más manzanas. And so all of the apples were seminally present in that first seed. Así que todas las manzanas estaban seminalmente presentes en esa primera semilla. And so these early theologians said that all humanity was seminally present in Adam when he sinned. Así que estos teólogos primitivos o los primeros siglos, ellos enseñaban que toda la humanidad estaba seminalmente presente en Adán cuando él pecó. And therefore, all humanity actually participated in Adam's sin. Y por lo tanto, toda la humanidad participó en el pecado de Adán. And so the sin of Adam Así que el pecado de Adán and the consequence of death that followed y la consecuencia de a toda la humanidad, because all humanity is equally guilty of Adam's sin. porque toda la humanidad es igualmente culpable del pecado de Adán. In other words, all people co-sinned with Adam. En otras palabras, todas las personas copecaron con Adán. And the teaching is that all people really did sin Y la, because ense- they were in Adam. y la enseñanza es que todas las personas realmente pecaron en Adán. And so the seminal theory is sometimes called the realistic theory. Y por eso cuando se dice realmente, a la teoría seminal se llama también la teoría realista. So the theory basically means that every one of us were in the Garden of Eden and we participated in Adam's sin. Así que esta teoría lo que significa realmente es que todos nosotros estábamos allí en el jardín y cuando Adán pecó nosotros también participamos de su pecado. Well, let's examine the theory of seminal imputation. Vamos a examinar la teoría de la imputación seminal, Because there are several problems with it. porque hay varios problemas con esta teoría. One problem is lack of evidence. Uno de los problemas que tiene la teoría seminal es que carece de evidencia. There is actually no biblical evidence or biblical statement Básicamente, o realmente no hay evidencia bíblica o declaraciones bíblicas that Adam was the race. Que para decir que Adán fue la raza. Nothing shows that there existed in Adam the human nature as an entity that was specifically and numerically one. Nada muestra que allí existió en Adán la naturaleza humana como una entidad que estaba específicamente o que era específica y numéricamente una. In other words, the Bible does not state the precept that Adam embodied
the entire human race. Así que no hay nada, no hay un precepto en la Biblia que diga que Adán incorporaba toda la raza humana en sí. This concept is more philosophical than it is theological. Ahora, este concepto es más filosófico que teológico. The second problem with this theory is it lacks reality. El segundo problema de esta teoría es que carece de realidad. Adam was Adam. Adán fue Adán. I was not Adam. Yo no era Adán. You were not Adam. Ustedes tampoco eran Adán. Adam was Adam. Adán era Adán. Adam ate the fruit. Adán fue quien comió el fruto. Now, just because the gene pool and DNA of the whole human race was in his genetic code, Ahora, porque el pozo de genes y el ADN estaba allí puesto en la vida de Adán, does not mean that we consciously participated in that sin. no quiere decir que nosotros de manera consciente participamos de ese pecado. Now, I can remember some things. Nosotros podemos, o yo puedo recordar algunas cosas. My wife actually has a better memory than I do. Bueno, mi esposa tiene, de hecho, mejor memoria que yo. But you know, I have a very difficult time remembering being in the Garden of Eden and eating the forbidden fruit. Pero miren esto, yo tengo muchos problemas tratando de recordar cuándo fue que yo allí en el jardín del Edén estaba mordiendo y comiendo del fruto prohibido. Do you remember eating the forbidden fruit in the garden? Me está preguntando que si yo recuerdo comer del fruto en el jardín. No. Yo le digo que no. It's not something that we were consciously aware of. Es algo de lo que nosotros no estábamos conscientes. The third problem with the seminal theory El tercer problema con la teoría seminal is I think there is a lack of understanding of what it means when it says death passed upon all men. Yo creo que hay una carencia de entendimiento de lo que significa que el pecado que la muerte pasó a todos los hombres. Hay un malentendimiento de esta parte del versículo, la muerte pasó a todos los hombres. Both Augustine, Calvin, and Luther all admit that this theory seems more just. Lutero, Calvino, what is the other? Augustine, Luther, and Calvin. Agustín, Lutero y Calvino, ellos pensaron que esta teoría era la más justa. In other words, it seems just to condemn you for a sin only if you committed that sin. En otras palabras, parece justo condenarme a mí por un pecado solo si yo lo cometí. And the idea of what constitutes a fair and equitable grounds for condemnation is the basis for this theory. Can you say that again, please? What constitutes a fair and equitable grounds of condemnation is the basis of this theory. Y lo que constituye un terreno equitativo y justo para la condenación es the what? Is the grounds for this theory. Se constituye en el terreno de esta teoría. In other words, they were saying it's not fair to count everybody guilty because of Adam's sin unless you were there sinning right along with him. Lo que ellos están diciendo es que no es justo condenar a alguien por un pecado que no cometió a menos de que haya estado allí pecando junto con Adán. And so there was a problem with the concept of what is fair or what is just. Así que hay un problema con el concepto de qué es justo y de qué es injusto. And so the idea is that we should only be guilty for our own sins. La idea es que nosotros debemos solamente ser culpables de nuestros propios pecados. And so we should not be condemned for a sin we didn't actually commit. Así que nosotros no deberíamos de ser condenados por un pecado que nosotros realmente no cometimos. So the seminal theory was developed to say, well, we were actually in Adam when he sinned, so we're guilty too. Así que la teoría seminal se diseñó simplemente para decir,
nosotros pecamos con Adán cuando él pecó, y como estuvimos allá cuando él pecó pecando con él, entonces nosotros también somos culpables. Now, here's the big problem. Pero aquí está el gran problema con la teoría seminal. Those first three are minor problems compared to this fourth problem. Los tres primeros son unos pequeños problemas comparados con este cuarto problema. The seminal theory cannot explain how Christ escaped original sin. La teoría seminal no puede explicar cómo fue que Cristo escapó el pecado original. Because he was in Adam's loins also. Porque él también estaba en los lomos de Adán. If he wasn't, Si él no estaba, then he was not human. entonces él no era humano. And that would cut him off from a genuine connection with the human race. Y esto entonces lo cortaría a él de una conexión genuina con la raza humana. He would not be the God-man. Él no sería entonces el Dios hombre. So Christ himself was part of that human race that was in Adam at the time he sinned. Así que cuando Adán pecó allí en el Edén, en ese momento Cristo también es parte de esa raza humana con Adán. So to say that everyone in Adam actually sinned when Adam sinned Así que decir que toda persona pecó realmente cuando Adán pecó, would mean that Christ also actually sinned when Adam sinned. significaría entonces que Cristo también realmente pecó en el momento en que Adán pecó. But we also know that Christ did not sin. Pero nosotros sabemos por la Escritura que Cristo no pecó. And the seminal theory, I think, falls apart with that observation. Y con esa observación la teoría seminal se desbarata. Furthermore, I think we need to consider Romans 5:14. Yo creo que también necesitamos considerar Romanos 5:14. Notice that Adam is actually a type of Christ. Noten que Adán es de hecho un tipo de Cristo. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, who is the figure of him that was to come, el cual es figura del que había de venir. which basically that refers to Christ. Básicamente esto se refiere a Cristo. So Christ did not sin Así que Cristo no pecó in the same way Adam did. en la misma forma en que lo hizo Adán. And I think that verse pretty much destroys the seminal theory. Y creo que este versículo destruye bastante la teoría seminal. I know that Calvin and Luther did write about it, Yo sé que Calvino y Lutero escribieron al respecto, but I think in that particular area of theology, they were off base a little bit. pero creo que en esta parte particular de la teología, ellos estaban fuera de base un poquito. Well, now we come to the fourth view of imputation, Vamos entonces a la cuarta perspectiva de la imputación. and this is called the federal view, A esta se le llama la perspectiva federal or the representative view. o también la perspectiva representativa. And this is the standard view of Reformed theology. Y esta es la perspectiva estándar de la teología reformada. It's the view that is in the Westminster Standard Es la perspectiva que se encuentra en los estándares de and Westminster the London Baptist Confession. y también en la Confesión de Fe de Londres. It was held by Hodge and Berkhoff and other Reformed theologians. Fue abrazada por Hodge, Berkhoff y otros teólogos reformados. This is the view that says Adam was the federal head or the representative of the entire human race. Esta es la perspectiva que dice que Adán es la cabeza federal
o el representativo de toda, o el representante de toda la raza humana. And so since Adam was the representative of the human race, Así que puesto que Adán fue el representante de la raza humana, his sin plunged the entire human race into suffering and death. su pecado sumió a toda la raza humana en sufrimiento y en muerte. Through the one sin of Adam, A través de un solo pecado de Adán, which only he committed, que solamente él lo cometió, sin and death are imputed to all humanity, el pecado y la muerte son imputados a toda la humanidad, because all humanity is represented by Adam. porque toda la humanidad es representada por Adán. Charles Hodge writes this about the federal headship view. Charles Hodge escribe esto con respecto a la perspectiva federal. In virtue of the union between Adam and his posterity, En virtud de la unión entre Adán y su posteridad, his sin, although not their act, is so imputed to them that it is the judicial ground of the penalty threatened against him coming also upon them. su pecado, aunque no sus actos, es así imputado a ellos, que es el suelo judicial para la pena amenazada contra él, que venía contra el que venía también sobre ellos. Basically, what this view says is that only Adam sinned. Lo que básicamente dice esta perspectiva es que solamente Adán pecó. But because he is the representative of the entire human race, Pero debido a que él es el representante de toda la raza humana, his act of sin, su pecado activo, which was his alone and nobody else's, el cual fue su propio pecado y no el de otro, brought about a sin nature in Adam le trajo una naturaleza pecaminosa a Adán, that was then imputed to all humanity. que después fue imputada a toda la humanidad. And this is what we call original sin. Y a esto es lo que nosotros llamamos el pecado original. Original sin is the idea El pecado original es la idea that the sinful state of all people de que el estado pecaminoso de todas las personas is given to them at birth. es dado a ellos en el momento del nacimiento. It was derived from Adam, Se derivó de Adán and it's the inward root of all actual sins a person commits. y es la raíz pecaminosa real de todos los pecados que las personas cometen. Now let's take a look at some considerations about this federal or representative view. Vamos a mirar algunas consideraciones con respecto a la perspectiva federal. And let's go again to Romans chapter 5. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 5. Let's look at verse 18. Vamos a mirar el versículo 18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men. Dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno la condenación, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Now, there is a very important notation for this verse, Hay una notación muy importante para estos and versículos. it's the offense of one, Mire que dice allí, por la transgresión de uno, not the offense of the entire human race. no la ofensa de toda la raza humana. In other words, this verse is telling us that Adam and Adam alone sinned. En otras palabras, este versículo nos está diciendo que Adán y Adán solo pecó, But his sin had consequence upon all men, pero el pecado tuvo consecuencias sobre todos los hombres and it condemned all men to death. y condenó a todos los hombres a la muerte. Now, this
understanding is very important to the federal headship view. Ahora, este entendimiento es muy importante para la perspectiva de una cabeza federal, Because it supports the idea that Adam and Adam alone sinned in the garden. porque apoya la idea de que Adán y solo Adán fue quien pecó allí en el jardín. If the seminal view were correct, Si la perspectiva seminal fuera correcta, Paul would have had to write, therefore, by the offense of all. Pablo tuvo que haber escrito entonces por la transgresión de todos. But it doesn't say all, it says one. Pero no dice aquí la transgresión de todos, sino la transgresión de uno. But the offense of one brought judgment and condemnation upon all men. Pero esta ofensa de uno trajo juicio y condenación a todos los hombres. Furthermore, it tells us in verse 14 that Adam is a type of him who is coming, which is Christ. Bueno, adicionalmente el versículo 15, el versículo 14 nos dice que Adán era un tipo de aquel que habría de venir. And Christ's headship and death for all the elect was clearly a vicarious representation. Y la representatividad de Cristo allí, okay, can you say the first part, please? Yeah, Christ's headship Y la representación de Cristo was representative of the human race fue representativa de la raza humana when he died for these sins on the cross. cuando Él murió por los pecados del mundo, de los elegidos allí en la cruz. Not everybody actually died on the cross. No todos en realidad murieron en la cruz, Only Christ died on the cross. solamente Cristo murió en la cruz. Now we benefit from that death on the cross Ahora nosotros nos beneficiamos de esa muerte en la cruz, because the death on the cross provided the righteousness of Christ imputed to our account. porque la muerte en la cruz proveyó la justicia de Cristo que se puso a nuestra cuenta. I think that everyone would agree that only Christ died on the cross. Yo creo que todos estarían de acuerdo que solamente Cristo murió en la cruz. You did not die on the cross for your sins because your death would have been meaningless. Ustedes no murieron en la cruz porque esa muerte hubiera sido insignificativa o insignificante. So Paul has set up a very interesting parallel argument. Así que Pablo está construyendo un argumento paralelo interesante. And it's a comparison between Adam and Christ and what they did. Y este argumento es una comparación entre Cristo y Adán en lo que hicieron. Adam alone sinned in the garden. Adán solo pecó en el jardín And his sin was imputed to the entire human y race. su pecado fue imputado a toda la raza humana. Christ alone died on the cross. Cristo solo murió en la cruz And his righteousness was imputed to the elect. y su justicia fue imputada a los elegidos. And so, if the seminal theory is correct, Así que si la teoría seminal es correcta and everybody sinned when Adam sinned, y todos pecaron cuando Adán pecó, then you would have to be consistent in the parallel argument entonces tendrías que ser consistente en el argumento paralelo and say when Christ died on the cross, y decir que cuando Cristo murió en la cruz, everyone else died too. todo el mundo también murió. And we know that theologically that just isn't true. Y nosotros sabemos que teológicamente eso solamente es falso, eso no es verdadero. And so I think it's much clearer and consistent with Scripture to hold the federal headship view of imputation. Yo creo que es más claro y más consistente abrazar la perspectiva de una cabeza federal. If each person is his own representative, Si cada persona es su propio representante, which is what seminal headship basically says, que eso es lo que habla la teoría seminal,
then he also must be his own representative in salvation. entonces él también debe ser su propio representante en el momento de la salvación. But this is totally impossible Pero eso es totalmente imposible, because you cannot save yourself. porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. And so, a correct understanding of Romans 5 Así que un entendimiento correcto de Romanos 5 helps us see that Adam was the representative of the human race when he sinned. nos ayuda a ver que Adán fue un representante de la raza humana cuando él pecó. And so, his sin was then imputed to the race. Y así su pecado luego fue imputado a la raza humana. And that parallels what Christ did on the cross. Y eso es un paralelo con lo que Cristo hizo en la cruz. When Christ died, he died for our sins. Cuando Cristo murió, murió por nuestros pecados. He was our sin-bearing representative. Él fue el representante que llevó nuestros pecados sobre sí. And his righteousness Y su justicia was imputed to our account. fue imputada a nosotros, fue puesta a nuestra cuenta. The parallel holds exactly the same, El paralelo permanece exactamente el mismo and I believe results in an accurate teaching of Romans chapter 5. y creo que resulta en una enseñanza precisa de lo que dice Romanos capítulo 5.